tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión del Foco. Le doy la bienvenida, como cada semana, a Beca Duncan. Hola, ¿qué tal? Y estamos caminando al lado de Juan Martín Hernández, el subdirector de la Biblioteca Lerdo, pues rodeados de este recinto suntuoso, espectacular, una de las joyas del centro histórico. Estamos celebrando los 95 años. Así es, 95 años de la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, una biblioteca que integra 24 colecciones. Dentro de estas colecciones tenemos 4 colecciones en particular que corresponden a una hemeroteca. Una colección de periódicos del siglo XIX, una colección de periódicos del siglo XX. Tenemos un fondo reservado de revistas del siglo XIX y tenemos una colección de revistas contemporáneas. En total tenemos 30,000 ejemplares que conforman nuestra hemeroteca de esta Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada. Es una de las más completas del país. Así es. Bueno, pues vamos a poder nos han hecho una selección de periódicos del siglo XIX, sí, algunos de los más destacados. Nos han hecho una selección de periódicos del siglo XX, algunos de los más destacados, y inmediatamente después de revisarlos, de ver las noticias, yo creo que esto va a ser un banquete, Beca. No, bueno, nada. Vamos a ver las noticias más importantes, algunas de las noticias más importantes que sacudieron el siglo XX, tal como se publicaron en los ejemplares de ese tiempo, tratando de imaginar y de contar cómo se habrán leído, digamos, la noticia del estallido de la bomba nuclear en Hiroshima o Nagasaki, mientras la gente estaba desayunando y tomando un café y ver el periódico con el horror de lo que había pasado. Algunos de los sucesos que sacudieron el siglo XX, pero nos vamos a acercar también a una zona que a mí se me hace que es deliciosa, Juan Martín, que es cómo se contaban las noticias en el siglo XIX, antes de que fuera profesional el periodismo. Muy narrativo, ¿no? A ver qué cosas se encontraron. Y doctrinario, sí, ¿no? Los pleitos políticos que sacudieron el siglo XIX. Entonces, a ver qué nos separaron. Yo creo que va a ser muy disfrutable, porque es una forma de celebrar los 95 años de uno de los acervos imprescindibles no solo de la Ciudad de México, sino del país. ¿Cuántas generaciones de estudiantes no han pasado por aquí buscando libros? ¿Y cuántas generaciones de investigadores y de estudiosos no han venido a la hemeroteca? Por aquí estaba yo viendo una persona que estaba consultando el Novedades. Y me paré de curioso y estaba viendo cuando Salvador Novo salía en la tele, el anuncio de cuando Salvador Novo tenía su programa de televisión ahí a principios de los 70s, finales de los años 60s. Entonces, pues hay una riqueza en el chisme, en el morbo, en la forma de contar las noticias, en los programas de televisión que había entonces, en los programas de radio, en las diversiones, en los casos de nota roja. Yo creo que los periódicos son como máquinas del tiempo, porque a medida que uno los empieza a ojear, se va yendo de aquí, te empiezas a meter en esa época, lo empiezas a vivir de algún modo como lo vivieron esos lectores. Pues te agradezco mucho, Juan Martín. No, por nada, bienvenidos. La hemeroteca es una de las colecciones que más se consulta en este recinto. Al año tenemos más de 50,000 usuarios que consultan nuestros acervos, y en particular la hemeroteca es de las más consultadas todos los días. Como bien nos dices, la forma de la narrativa de las publicaciones periódicas que están a partir de 1810 tienen una estructura en particular, pero hay algo más que destacar: el mismo formato de publicación, el mismo papel con el que son impresos, habla mucho de la historia del periodismo, desde el formato en que se presenta como el contenido. Entonces, pues bienvenidos. ¿Desde qué periódico, desde qué momento abarca la hemeroteca? Digamos, tienen el periódico de hoy en la mañana o de ayer, pero los ejemplares más antiguos ¿de qué? Los más antiguos van de 1810, esa sería la fecha más antigua. Quizá tenemos por ahí una fecha anterior, pero esa es la fecha en que nos marca nuestro catálogo. Y nuestra revisión, el análisis que hemos hecho de estas publicaciones es de 1810 en adelante. Y lo que más consulta la gente, ¿hay algún diario en especial, alguna época en particular, algún momento específico, no sé, la Revolución, o la Cristiada,
el 68. La consulta por parte de los usuarios es general. Creo que algunos de los periódicos, algunos de los títulos más consultados pues es La Jornada, es el Excelsior. Tenemos los datos en específico de qué título, pero podríamos generalizar en que La Jornada, el Reforma, el Excelsior son los diarios más consultados. O sea, los más actuales. Sí, pero se consultan los famosos, del día, ¿no? Algo muy particular que el usuario, el público en general, suele consultar las fechas de nacimiento de cada uno de ellos. Es algo padrísimo, ¿verdad? ¿Tú lo has hecho, Beca? Sí, claro que sí. ¿Y qué noticias destacas de tú? Bueno, la muerte de Luis Barragán. Ajá. Luis Barragán murió exactamente el día que yo nací. Es la que más se me ha quedado. ¿Tú has consultado tu fecha de...? Aquí en esta biblioteca no lo he hecho, pero por supuesto que he consultado pues todas las notas periodísticas que nos solicitan para hacer bibliografías. Pero tu fecha de nacimiento... no la he consultado. ¿En alguno en particular? No. Usted, hombre, por favor. ¿Qué pasó el día que tú naciste? Pues mira, los Beatles. Ah, bueno, claro. La Ciudad de los Perros, Rayuela. He seguido mucho. Es un ejercicio muy interesante ahora que nos están viendo y que estamos visitando la hemeroteca. Lo invito a que haga ese ejercicio. Véngase a pedir el día, el periódico del día y del año en el que usted nació. Comience a hojearlo para enterarse de lo que estaba rodeando el mundo y la Ciudad de México en el momento en el que su mamá lo estaba dando a luz. Que aunque no lo crea, va a encontrar relaciones impresionantes. Por ejemplo, lo que estaba en los cines van a ser las películas que luego pasaban en la tele o repetían y que usted recuerda en la infancia, los grupos musicales, los grandes partidos de fútbol. Va a encontrar muchísimas cosas que le van a decir algo de usted. Pues yo creo que es un prólogo extraordinario lo que acabamos de compartir, o lo que nos acaba de compartir Juan Martín, y si no tienen inconveniente, vamos a bajar al sótano de la Biblioteca Lerdo de Tejada, donde está el fondo reservado del siglo XIX, para caminar por ese laberinto de periódicos, para ver qué periódicos vamos sacando y qué cosas vamos encontrando, y luego pasar a ver los periódicos del siglo XX. ¿Estamos? Sí, maravilloso. Pues acompáñenos. La información que buscas la encuentras con nosotros. En ADN 40 seguimos en un cambio continuo que nos permite seguir compartiendo contigo toda la información de México y del mundo. Conocemos todos los ángulos de la noticia y te los presentamos estés donde estés. A todas horas, sin filtro, hablándote al chile. Habla bien al children. A ver, si saben cómo informo, ¿para qué me invitan? Aquí hablamos de ti sin disfraces. Te informamos desde el lugar de los hechos y en tiempo real. Porque sabemos que todo sucede aquí. Te sacaremos una sonrisa con lo mejor de la información. Hablaremos de todo. Pues ya sácate las internacionales, ¿eh? ¿Las rusas? Las notas internacionales. En ADN 40 te escuchamos. Porque la noticia la vivimos todos. Y que tanto tú como yo somos parte de... Porque sabemos que la noticia la sentimos todos. La nueva forma de hacer periodismo está aquí. ADN 40, siempre conmigo. ADN 40, siempre conmigo. Información certera al momento. Contenidos hechos para ti. Periodismo veraz. ADN conmigo. Con Juan Pablo de Leo y Baitiare Mateos. Lunes a viernes a las 10 de la mañana. Por ADN 40. Siempre conmigo. Todo aquello que está haciendo noticia en México y el mundo. Podrás conocerlo y discutirlo con nosotros a través de ADN40.mx. Caos vehicular en circuito interior por un tráiler. Así arrancamos noticias ADN40.mx. Pues a darle. ¿Arrancamos? Con Valentina Rodríguez, Romina Ramos, Ania Gómez, Carmen Sánchez y Daniel Jacobo. De lunes a viernes, ADN 40. Todo lo que quieres saber sin filtros ni censura. Aquí te informamos lo que los demás no te quieren decir. Comenzamos con esta ciudad desnuda, donde no tenemos miedo de mostrarlo todo. Falleció afuera de los hospitales. Superaron los 200 asesinatos. Ciudad desnuda, donde no nos callamos nada. Lunes a viernes, 19 horas. Por ADN 40.
regresa el programa pionero de la comedia política. La funcionaria morelense se imaginó un municipio en el que las víctimas del crimen tendrían que denunciar los delitos antes de que sucedan, lo cual equivale a ir al baño antes de tener ganas. Cotorreando la noticia. Acompáñanos de lunes a viernes a las 16 horas por ADN 40. Pero no se olviden que esta es la copia genuina de Cotorreando La única. la noticia. No acepten otras imitaciones. Pues vamos entrando, colección siglo XIX, fondo reservado. Jorge Corona, muchísimas gracias. No, ¿de qué? Mucho gusto. Jorge, Qué bueno que están aquí. Adelante, Beca. Adelante. Gracias, gracias. Jorge es pues la persona que maneja y conoce el fondo reservado de la Biblioteca Lerdo. Queríamos compartir con usted este pequeño laberinto lleno de olores, Beca. Sí, bueno, de inmediato, ¿no? Te asalta el olor a la tinta, al papel. Es una maravilla. Son papeles del siglo XIX, siglo XX. Pero esto es apenas el principio, ¿no? Sí. Vamos a llegar hasta el final. ¿Y qué les parece si llegamos al final de este laberinto y de ahí lo empezamos a recorrer? Ya vamos viendo muchos ejemplares y muchos tomos, pero vale la pena que usted pueda conocer dónde se guarda la memoria hemerográfica de México. Pues esta es la joya de la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, porque este espacio reserva los periódicos de siglo XIX, siglo XX, sobre todo siglo XIX, y es muy importante porque básicamente aquí está la memoria histórica del país. Hace unos años vino un personaje que se llama Guillermo Tovar y de Teresa, claro, a dar una explicación sobre la hemeroteca del siglo XIX aquí. Ajá. Y dijo que esta hemeroteca, junto con el Archivo General de la Nación y la Biblioteca Nacional, son las más completas a nivel nacional. Entonces, lo que no está en esta hemeroteca está en las otras dos, y si no está en ninguna de las tres ya no existe. Ya no existe. Bueno, entonces, así de importante. Aquí me detuve junto al Imparcial, el año 1901, pero yo creo que allá atrás hay, Beca, si te puedes hacer hacia allá para decirnos. El ferrocarril, 1872, el foro, 1885. Estos son periódicos gremiales que existieron a finales del siglo XIX. Sí, de hecho está dividida porque tenemos periódicos liberales, conservadores, de gremios, por ejemplo, de abogados, de comerciantes, de médicos, de policías, periódicos infantiles, periódicos radicales como El Socialista, El Hijo del Pueblo, Regeneración, o sea, es muy completa la hemeroteca. Okay. Y bueno, sí. Acá al frente aquí algo que te va a fascinar, Diario del Hogar. El Diario del Hogar de Filomeno Mata. Vamos a consultar el Diario del Hogar. Sí. Vamos a consultar un ejemplar del Diario del Hogar para poder compartir y contar un poquito la historia de este periódico. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, aquí tenemos el diario. Ah, ¿no está por ahí el Partido Liberal? Está del otro lado. Del otro lado. Ajá. Tenemos que ver un ejemplar del Partido Liberal. Aquí está el Demócrata, este periódico carrancista que salió en la segunda década del siglo XX. El Demócrata vivió bastantes años. Aquí tenemos bastantes ejemplares. Mira, está desde el... ¿Ahí está el Imparcial? Aquí está el Imparcial. Y aquí está el Monitor. Sí, sí. Pues es que no sabe. Mira nada más. Aquí está el periódico El Monitor Republicano, uno de los dos grandes emblemas de la prensa del siglo XIX, junto con el siglo XIX, así se llamaba el otro periódico, y son los dos periódicos que vivieron más tiempo, desde 1840 y tantos, hasta que murieron los dos el mismo año, en 1896. Sí, son de los más longevos. De hecho, el periódico El Imparcial es con el que se inaugura la prensa moderna en México. Claro. Entonces, es decir, y curiosamente, el año que cierran el siglo XIX y el Monitor Republicano es el mismo año en el que aparece el Imparcial, así es que es todo un... Y aquí tenemos un periódico que es un formato muy grande, que es el Correo Español. Este periódico es sobre cuestiones de comercio que se hacían aquí en México en el siglo XIX. Sí. Entonces, este es también uno de los más consultados. 1899. Por historiadores. Sí, claro. Sí, aquí está el del Partido Liberal. El Monitor Republicano sigue aquí. Es que el Monitor Republicano abarcó todo el siglo. Sí. Durante 50 años fue el testigo del siglo XIX. Aquí hay otro periódico muy conocido, El Municipio Libre. El Nacional es un periódico muy querido. Es el periódico donde comienza a publicar, por ejemplo, Ángel de Campo, algunos de sus cuentos, donde publica Luis G. Urbina, las grandes plumas de finales del siglo XIX. Nueva Era
el periódico maderista, dirigido por Juan Sánchez Azcona, y que es el periódico pues, encargado de darle voz al movimiento maderista. El País, este periódico que se opuso precisamente a Madero. Aquí está el Partido Liberal. Y el Pájaro Verde, un periódico conservador. Conservador, sí. Ajá. El Partido Liberal. El Partido Liberal, me encantaría ver un ejemplar del partido. Lo tenemos ahorita, del Partido Liberal. Aquí hay más del Partido Liberal, muchísimas cosas. Aquí tenemos uno también que es de siglo XX, que es un periódico que ya no existe, el Popular, que es este periódico de la década de los 40, que también duró un par de años. Este periódico también es bastante consultado. Ahí escribía José Revueltas, en el Popular. El Porvenir, bueno, es que aquí está absolutamente todo. Por ahí vi El Mundo también, que fue increíble periódico. ¿Sabes qué es muy perturbador de todo esto? Es que aquí están contados todos los días de México. Sí. Desde el siglo XIX hasta qué el fondo reservado, ¿hasta qué año llega? Bueno, llega hasta siglo XX, o hasta la fecha. Sí, aquí tenemos 58, por ejemplo, ¿no? tenemos el Universal que empieza en 1916 y hasta nuevo. el día de hoy, sí. Porque hay un Universal más viejo, de 1848. Pero pues es que lo que es perturbador es eso. Uno puede sacar estos ejemplares y en sus páginas, en las páginas de todo esto, están contados todos los días de los hombres en México. Todos los días que han transcurrido. Sí, de la vida en México. De la vida. Es como viajar en el tiempo, estar revisando los periódicos de estas fechas. No, es una maravilla, de pronto te encuentras con cosas tan increíbles. Recuerdo alguna nota de los primeros años de la Universal, que nunca se me va a olvidar, de unas mujeres solteras en Guadalajara que hicieron una manifestación para que el gobierno obligara a los hombres de más de 30 años a casarse, porque se estaban quedando solteronas. ¿Eso en qué año fue? En los primeros años de la Universal, no recuerdo si 16, 18. Mira, acabamos de pasar por donde está la prensa. Ese periódico fue también, bueno, pues es también un emblema. Aquí está Regeneración de los Flores Magón. También, ojalá podamos ver. Sí, otro periódico importantísimo. El Pueblo. Aquí hay un periódico interesante que es poco consultado y que es déjame ver, por aquí, este periódico, es un periódico de un formato pequeño, es un periódico infantil. Qué lindo. Que se llama Los Chiquitines. ¿De qué año es? Este es de 1874. ¿Puedo? Claro, sí. Para compartirlo aquí, para que podamos ver un poco. Diario infantil jocoserio con estampas y caricaturas. El director es José Rosas. Esto es del 31 de enero de 1874. Se publicará todos los días, excepto los lunes. Y lo que vemos aquí son, mira, resolución de problemas para de multiplicación y de todo esto, frases en francés, me imagino que para ayudarte, sí, adivinanzas. ¿Qué es lo que tienen adviertes? como un contenido muy didáctico los periódicos de esas fechas, como que servían para adiestrar y educar a la clase trabajadora y también, bueno, a los niños y a todo el mundo. A ver, ahí les va una adivinanza para los niños de 1874. Yo soy del gato el retrato, tengo muy malas acciones, tengo uñas como ratones, sin embargo no soy gato. A ver. Pues no sé si lo contestaban en el siguiente. Ya queda ahí el enigma. A ver si lo resuelven. Si lo resolvió, no voy a quedar ahora pensando en eso. No voy a poder dormir hasta resolverlo. Oye, y ahí está el siglo XIX, Héctor. Aquí está el siglo XIX. Otro de los periódicos icónicos, que también vio prácticamente el siglo entero, ¿no? Y también de los más consultados que tenemos aquí. Sí, claro. Siglo XIX, Monitor Republicano y El Imparcial. Y de los conservadores, los más solicitados es El Pájaro Verde y El Tiempo. El Tiempo. Que El Tiempo es uno que está aquí al fondo, que es un formato también muy grande. Es este periódico. Bueno, son estos y este. Este periódico, El Tiempo, no sé si lo sacamos un ejemplar. Sí, sacamos un ejemplar. Ahorita lo podemos ojear, pero fue uno de los periódicos conservadores más importantes que lanza Lucas Alamán con dinero del general Paredes Arrillaga, el presidente entonces, para combatir Don Simplicio, que era un periódico que hacían Guillermo Prieto, El Nigromante y Manuel Paino, que era un periódico liberal. Entonces ahí se daban los pleitos de la prensa contra la prensa. Bueno, pues hemos dado un panorama de lo que se encuentra aquí.
lamentablemente no podemos compartir con ustedes el olor que nos envuelve. Y aquí hay un periódico que tiene dibujos. La orquesta, por aquí está. Claro, era muy famosa por sus caricaturas. El de Neopaz. Sí. No, pero ese está a la vuelta, creo lo vi. Sí, por aquí anda. Por ahí andaba, sí. Yo lo también vi aquí recuerdo atrás, haberlo la visto. orquesta. Sí, ese tiene dibujos. A ver, vamos. A ver. Sí, bueno, allí se explota por la caricatura política. Sí, la caricatura era maravillosa. Es que al pasar lo vi. Es el que decías, ¿no? Ajá. Sí, ¿sacamos uno? Y ahí sí no dejaban... Títere con cabeza. Títere con cabeza, ¿no? Sí, se echaban a todos por igual. A ver. Aquí está, mira. Famosísimos estos. Este es de Villasana, la caricatura. La cosa marcha, mira, que actual es todo. El presidente en un burro, dormido, la gente aquí esperando, llorando, con necesidades, y el discurso es todo mal. Y son de los pocos periódicos que tienen dibujos, litografías, porque básicamente el periódico del siglo XIX casi es puro texto. Sí, sí es cierto. Y fotografías les introducen ya a principios del siglo XX. Pero incluso bueno, ya lo veremos, pero los primeros números de Universal, Excelsior y demás tampoco tenían muchas imágenes. Sí, ¿no? era bastante básicamente pequeñas. texto. Sí. Eso era interesante porque tenían que tener escritores muy buenos, porque la gente es muy visual, entonces está acostumbrada a ver dibujos, fotografías, entonces aquí tienen que ser muy buenos para atraer público. Sí, mira qué hermosos. Todo está muy fechado. Señores propietarios, ¿quieren regalarnos más boletos para entrar a la función? Esperen ustedes a que sea la hora de la paloma. La hora de la paloma es la canción. La paloma, que cuando salí de Cuba, válgame Dios, no sé qué tanto, que era una canción en contra de los conservadores. Entonces es una caricatura. De la época de Juárez, creo, ¿no? De la época de Juárez. La paloma se vuelve la canción favorita de la emperatriz Carlota. Ajá. Y la actriz que la canta a pesar de que tenía una voz bellísima, cae en desgracia porque se asocia que canta esta canción, La Paloma. Se me fue la letra, pero bueno. Mira, Beca. Sí, no, maravilloso. De 1922, el Universal Gráfico. Y estos lo que son ejemplares ya del... Lo que es maravilloso del gráfico es, bueno, precisamente que es de los primeros que empieza a introducir ya imágenes. Tienen mucho más imagen. Y curiosamente pensamos que siempre fue un periódico de nota roja, pero el primer número del Universal normal de 1916 tiene nota roja en portada y el primer número del gráfico no lo tiene. O sea, eran otros temas los que se manejaban en el gráfico y estaba más enfocado como en un público, digamos, quizá más popular, que no leyera tanto, ¿no? Que viera más imágenes. Que viera más imágenes, que quizá, digo, hay que pensar, no era un mundo tan alfabetizado como lo es hoy, ¿no? Este es uno de deportes. El Esto, pues todo un clásico de la segunda mitad del siglo XX. Y aquí tenemos, bueno, aquí no, pero arriba tenemos también el Ovaciones, que es otro periódico de deportes. El Esto, y bueno, y cada periódico tenía su sección deportiva. Claro, un economista que no es el economista que conocemos hoy, sino un economista que existió en los años 20. Es uno que es muy reciente, pero... 20 y 30. En inglés, ¿no? Ajá. Bueno, pues, ¿cuántos ejemplares hay en el fondo reservado? Pues cerca de 200,000, porque esto es una parte, en los pisos hay otras colecciones también. Entonces están las colecciones de revistas. Es que también hay colecciones de revistas con periódicos en piso 1 y en piso 3. Entonces está bastante grande también. Híjole, para pasarse la vida. Pero días enteros. A ver, aquí Jorge nos hizo favor. Hicimos una selección. Nos vamos a pasar por aquí. Jorge nos hizo favor de seleccionar unos ejemplares. Lo que no sé es cómo los acomodaste, Jorge. Estos son siglo XIX, estos son siglo XX. Ok, que empezamos por el 19, me imagino. Sí, bueno, decíamos que el Universal empieza en 1916. El actual. Entonces estos son 20, ¿no? Pero este es el anterior. Este es el anterior, este es de 1800. El del siglo XIX, Héctor. Ah, sí. Este es el Universal del siglo XIX. Entonces, este es el formato que manejaban. Este es un periódico 1850. Destapan como candidato del Partido Conservador para la presidencia de la República Nicolás Bravo. Y aquí se ve cómo se presentaban las noticias. Qué distinto era el periodismo en ese tiempo. No había un titular a 8 columnas todavía. No había siquiera 8 columnas. Claro, empezaban pequeñas notas y uno empezaba a correr y no tiene como tal secciones tampoco. Bueno, aquí están los remitidos. ¿Puedo? Sí, claro. Pues con mucho cuidado. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, Beca. Bueno, a mí me pone nerviosa.
Sí, con muchísimo cuidado porque son papeles que han durado casi siglo y medio. Bueno, curiosamente estos periódicos están muy bien conservados porque el papel que utilizaban en esa época era de buena calidad. Hay periódicos como por ejemplo el Excelsior de la década de los 40, 50, que es malísimo, sí. Bueno, es que el papel del siglo XX es una pesadilla de conservar, ¿no? En realidad. Sí, más complicado. Nos comentaba un escritor que vino un día a revisar los periódicos y nos dijo es que el Excelsior de esas épocas utilizó el peor papel. Entonces, y incluso unos de siglo XIX es como tela, incluso el papel es muy... Sí, es como papel algodón, una cosa así. Pero mira cuántas cosas puede uno encontrar. Esto es de 1850, ya lo decíamos. Fallecimiento. Aquí se da la nota de la muerte del señor José Ignacio Anzorena, víctima de la enfermedad reinante. 1850 es el año de la epidemia de cólera. Entonces, la patria ha perdido en él a uno de sus ciudadanos más distinguidos y su muerte ha sido justamente sentida. Esto contaba el Universal. Vamos a ver una más. Sí. Eran periódicos con pocas hojas. Sí, lo que estamos viendo son chiquitos. Cuatro páginas. El Universal empieza con 8, el del 16, por ejemplo. Todavía en el siglo XX. Y ahora hay unos periódicos que son como 5 tomos de un mes. O sea, es mucho porque le meten mucha publicidad y antes pues claro. No tenía tanta Sobre publicidad. todo siento que en los años 80, ¿no? En los 90, por ejemplo, el periódico Reforma es muy grande porque tiene mucha publicidad. Entonces, y comparados con estos del siglo XIX que si acaso tienen por ahí un pequeño anuncio, por ejemplo, aquí pequeño. Dice de venta, ¿no? Sí, más aquí estoy viendo cosas que más son, como aviso oportuno, ¿no? Aquí está la sección de avisos, pero mira, dice música. A la imprenta de Murguía en el portal del Águila de Oro, esto es ahí en los portales del Zócalo a la vuelta, acaba de llegar un gran surtido para piano y canto, etcétera. Luego aquí botellas de vidrio. Increíble. Se desea conseguir un número considerable de ellas, de botellas de vidrio, para embotellar vino y se dará razón al que desee venderlas en la calle de San José del Real número 13, San José del Real, Bolívar. Y aquí vemos algo que hablando de epidemias, lo vimos recientemente con el COVID, las curas milagrosas, ¿no? Elixir oriental contra el cólera. Pero mira, esto nos confirma que la enfermedad reinante por la que murió el otro señor era el cólera. Aquí siguen postulando a Nicolás Bravo. ¿Cuánto costaba este periódico? No sé, por ahí, ¿no? Creo que no viene. No viene. No, ¿verdad? Luego hay noticias muy curiosas, como por ejemplo, peleas en cantinas, ventas de carretas, cosas por el estilo, claro. Que lo remiten a uno de esos tiempos. Crónica extranjera, crónica interior del estado de Veracruz. Otra vez el cólera. Variedades. Continúa la disminución, bueno, aquí ya iba bajando. Bueno. Nos damos una idea de lo que fue este periódico, El Universal, el primer Universal, antes de que se retomara en 1916. ¿Lo ponemos allá? Sí, lo vamos dejando allá. Y ahora presentamos, este es el Partido Liberal. Híjole, ojalá tengamos suerte. Ojalá tengamos suerte porque este es el periódico en donde se publica la revista Azul, donde Manuel Gutiérrez Nájera funda un suplemento cultural que introduce el modernismo, le da un giro a la lengua española y las palabras se empiezan a sonar como nunca habían sonado. Es un periódico que... Bueno, pues fíjate nada más en el subtítulo, Diario de Política, Literatura, Comercio y Anuncios. Ya desde ahí lo encontramos. Tenemos aquí al director, ¿no? Sí. José Vicente Villado. José Vicente Villado. Administrador Felipe Berganzo. Ok. Y de hecho era común en esta época que muchos escritores colaboraran en publicaciones periódicas. Porque esta sí la siento muy frágil. Sí, de hecho barbaridad. Porque muchos escritores del siglo XIX, Dostoyevsky, Benito Pérez Galdós, publicaban en periódicos y como iban haciendo colaboraciones, iban cobrando por colaboración. Entonces les convenía hacer novelas muy grandes porque más cobraban. Y sí, era por entregas, ¿no? Era por entregas. Cada número, o a veces cada semana, ¿no? El domingo o el sábado es cuando estaba el siguiente capítulo. Están repletos de literatura estos periódicos. Este periódico estuvo en la calle de Independencia, casi esquina con Eje Central, lo que es hoy Eje Central. Fue un periódico famosísimo, por lo que les decía, ahí se aglutinó la mayor parte de la intelectualidad del siglo XIX. Pero mira, podemos encontrar anuncios que son verdaderamente deliciosos. Por aquí estaba viendo antigüedades, ya desde entonces estaba el problema.
Oportuno y conveniente sería que por quien corresponda se dieran las medidas necesarias para impedir que las antigüedades que abundan en nuestro suelo sean explotadas por particulares por pertenecer al gobierno general, es decir, el robo de piezas prehispánicas. Un baile de máscaras, Beca, que dice ahí en el Teatro Nacional. Los Teatros Nacional, Arbeu, donde estamos ahorita, sí. e Hidalgo, tienen esta noche y el martes sus usuales bailes de disfraces. En el Coliseo de Vergara la cosa se prepara con mucho lujo. De todos modos, como el carnaval ha degenerado tanto en México, ya desde ahí casi puede decirse que es una mera orgía de desórdenes y exceso, o estamos hablando de los días de hoy, excitamos a la policía que esté muy alerta para impedir que aquellos bailes terminen como el Rosario de Amozoc. Pero bueno, esto que decimos, la literatura aquí, el correo de los teatros, o sea, en realidad es increíble cómo pues esa parte cultural se ha perdido o se fue perdiendo en la prensa en el siglo XX, ¿no? Poco a poco. Bueno, hay periódicos como, por ejemplo, uno que me llama mucho la atención es El Día, donde tiene una sección filosófica. Entonces, hay pocos periódicos que le digan un espacio a la filosofía, y El Día tenía su sección filosófica de una vez a la semana o a la quincena, no recuerdo, pero ponían textos filosóficos. ¿Qué día sería? Es que no dice qué día, pero es que... Aquí, febrero 17 de 1885. Pero bueno, me gustaría ver un ejemplar o la firma de Manuel Gutiérrez Nájera, que fue el emblema de este periódico. A ver si adelantamos un poquito, Jorge. Sí. ¿Le damos otra? Sí, a ver si tienes suerte. Vamos a invocar el espíritu de Manuel Gutiérrez Nájera. Puro texto, casi puro texto. Sí. Muerte de un veterano de la independencia. En la calle de Santa Clara nos escriben lo siguiente: el día 24 del actual a las 3 de la tarde falleció el comandante José M. Campuzano, perdiendo la vida uno de los mejores vecinos de la patria, uno de sus amantes hijos. Bueno, peleó en la guerra de la independencia y mira, murió hasta 1880 y tantos. En la parte final de los periódicos era como que se dedicaban a la publicidad. El Circorrin. Ay, mira nada más qué belleza de anuncio. Haciendo malabares ahí, cuando estaba en la plaza del seminario, es decir, a un costadito de la catedral, se movió de distintos lugares. 3 los domingos y días festivos. Fíjate, avisos al bello sexo. Se acaba de recibir la acreditada cascarilla de huevo de la fábrica La Reina de La Habana, a la cual no le han podido hacer competencia a los diferentes polvos extranjeros. Era para ponerse cascarilla de huevo en el rostro y verse más blanca, supongo, más. A ver, seguimos. No pareces, Manuel. Bueno, pues ya le dimos. Una más y no y encontramos. Si no quiso presentarse. En fin. ¿Quieren que sigamos con otro periódico? Vamos a ver otro, porque si no se nos va el tiempo. ¿Nos podemos dedicar uno solo todo el tiempo? Este es uno grande. Este es El Tiempo. Ok, este es el periódico dirigido por Victoriano Agüeros. Es el periódico que dijimos que paga a Lucas Alamán para hacerle frente a un periódico que también se llamaba Periódico Jocoserio, que era Don Simplicio. Le llamaban Don Simplicio porque estaba escrito de manera muy simple para que la gente lo entendiera. Y era un periódico hecho contra el trono y el altar, le decían. Es decir, contra los monarquistas y contra la Iglesia, un periódico hecho por liberales, donde Ignacio Ramírez, el nigromante, usa por primera vez ese seudónimo que lo haría conocido a lo largo del siglo XIX, uno de los escritores de combate y defensores de la Reforma y del juarismo más exaltados. Entonces, en respuesta por el éxito que tiene Don Simplicio, mandan a hacer, pero esto ya es hasta 1884, lo que estamos hablando es de 1846. Diario Católico. Claro, ¿no? Lo sigue dirigiendo Victoriano Agüeros. Sí, aquí conservamos muchos periódicos de corte religioso, católicos, y demasiado, o sea, la parte conservadora está muy bien representada aquí en la biblioteca porque hay muchos periódicos de este tipo. Sí. Pero mira, interesante. No, la actualidad, es que es increíble que no cambia, sino que damos vueltas sobre lo mismo. Imagínate nada más, vivan los generales sí, en la primera plana del periódico haciendo la alabanza de la militarización, ¿no? Y bueno, esto es interesante, la Iglesia Católica y la ciencia moderna, o sea, había debate serio en estos periódicos.
Pues creo que en los periódicos se daba la vida cultural del país. Sí. Los debates, la filosofía, la política, la literatura, la poesía, todo se daba en la prensa. A ver, mejor seguimos. Sí, pues es que de alguna manera también están muy vinculados a las revistas que se hacían en esa época, que eran revistas científicas, literarias. Sí, y bueno, y estaban mezcladas porque a veces les ponían literatura, a veces les ponían ciencia, a veces les ponían notas así humorísticas, había un poco de todo en la prensa. Mira qué padre. El origen, el abuelito del Pepto-Bismol, Peptona pépsica, para los convalecientes del estómago, cigarrillos indios, ¿qué? Con cannabis. Ah, wow, mira. Basta con más progres en 1984. El humo de los cigarrillos indios, el cannabis indica, para hacer desaparecer por completo los violentos ataques de asma, la opresión, no le hagan caso. A ver, ¿qué más? ¿Damos vuelta? Sí. A ver, ¿qué más? Mira, Crónica Eléctrica. Sí. En 1984, en el Zócalo. ¿Se encienden los focos? Están hablando de la celebración del 16 de septiembre, me parece. Son como chistes. Pero en el 84 comenzaba a llegar el alumbrado eléctrico a la ciudad. Le damos uno así al azar para ver qué aparece. Estábamos invocando a Lucas Alamán. Mira, aquí venden la historia de México. La historia de México, a pesar de que Lucas Alamán es un historiador conservador, es un libro imprescindible. Y aquí están anunciando la aparición de la historia de México de Lucas Alamán, por la cantidad de detalles, por las cosas que cuenta, con el retrato y la biografía de este historiador. Oye, ¿no? Y esto que dices de cómo la historia parece que se repite, el año pésimo. La escasez fenomenal de lluvias en este año ha llevado la desolación a los campos y amenaza aumentar con el hambre la larga lista de calamidades que se han descargado sobre la República. En 1884. Ya había devastaciones climáticas, ¿no? Sí, sí. A ver, le estoy dando al azar porque... Teatro Nacional, no. Teatro Arbeu. A ver, ¿qué había aquí? Este era el Teatro Arbeu, no se los hemos contado. Lo platicamos creo que el programa pasado, pero no lo hemos retomado. Sí, sí. En el oratorio donde nos encontramos, la vieja iglesia donde nos encontramos, se convirtió durante casi un siglo en uno de los grandes teatros de la ciudad. Se llamó el Teatro Arbeu. A lo mejor donde estamos ahorita es donde guardaban los... Estamos en el sótano, donde guardaban los decorados. Y pues hicieron muchas remodelaciones. Cosas, ¿no? De hecho, hay una leyenda de que se quedó un cocodrilo enterrado por aquí. No sé por qué en el teatro tendrían un cocodrilo. No, porque se inundaba. Es decir, tenían un espectáculo donde ponían agua. Como el Circo Rin, que era muy famoso por eso, ¿no? Había un espectáculo donde hacían incluso simulaban una guerra de canoas. Y a lo mejor por aquí anda el esqueleto del cocodrilo. A ver, ese día que había pues una zarzuela, 1880. Se supone, bueno, en este teatro creo que vino a cantar Caruso en algún momento. Entonces, y era famoso porque presentaban gentes del Ateneo de la Juventud. Entonces, personas como Alfonso Reyes, Antonio Caso, José Pedro, Enrique Ureña vinieron a dar conferencias. Pedro Enrique Ureña. Caruso debe ser 1919. Fue una de las visitas. Sí, es que esto fue teatro hasta los 40, creo, 50. Siguen los escándalos. Muy bien. Robo escandaloso, se han robado de la bodega del señor Lascurain, situada en San Hipólito, 40 tercios de tabaco en rama. Eso era una noticia. Una nota roja. Sí, focos de infección. ¿Será Lascurain? Fíjate. El que, bueno, el mejor presidente porque fue el que duró menos. Ah, sí, no, debe ser, sí, seguro, seguro. Sí. James Sullivan se quejó ante la autoridad de que el encargado de la estación de lechería había dispuesto abusivamente de la cantidad de 80 pesos, producto de la venta de boletos del ferrocarril. Tormenta, a principio de este mes hubo una fuerte descarga eléctrica en Comitán, Chiapas, afortunadamente no causó desgracias. Bueno, en fin. ¿Le damos uno más o sí, nos uno vamos más, como quieran. Uno más, a ver qué aparece. No, si quieren seguimos con el periódico. No, la moneda de cobre. Debido a la escasez de esta moneda, los comerciantes al menudeo tropiezan con bastantes dificultades para dar el cambio. Y es que es interesante porque cuando se lanza la moneda de cobre es precisamente en esta época, cuando gobierna Lerdo de Tejada el país, y cambia la moneda de plata
por moneditas de cobre. Y eso indigna a la gente y hace que haya un motín donde la gente va a Palacio Nacional a aventar y apedrear con las viejas, con esas monedas que acaban de salir y que la gente desprecia, los van a apedrear. Y entonces, como hay escasez de monedas, pues mucha gente sufre para dar cambio en los productos. ¿Qué dice de la Alameda? Sí, es lo que yo decía. Se ha comenzado a construir el zócalo de una reja que debe rodear ese paseo, el de la Alameda. Solo que los cimientos se están cavando en lugar en donde pueden cortarse las raíces de los árboles que forman las calzadas todo mal, laterales. Todo mal. Oye, y interesante, un negocio de Justo Sierra, fíjate. El secretario de Fomento lo ha celebrado con los señores, ha celebrado un contrato con los señores Justo Sierra y Fernando Cetina para colonizar terrenos baldíos en las islas de Cozumel y de Mujeres. Okay. La noticia era el presidente Manuel González. Sí. Bueno, a ver, vamos a ver. Seguimos con otro. Bueno, este fue tiempo. Tenemos que irnos a un brevísimo corte, pero en un momentito regresamos a ver más de los periódicos de la hemeroteca, de la Biblioteca Lerdo. Original, encuentro de arte textil mexicano. Original me está dando esa gran oportunidad de reconocerme. Original es todo para mí, para los artesanos. Original es un todo que origina nuestra identidad. Nos vemos en el evento Original 2023, en el Complejo Cultural Los Pinos, del 16 al 19 de noviembre. Gobierno de México. La información que buscas la encuentras con nosotros. En ADN 40 seguimos en un cambio continuo que nos permite seguir compartiendo contigo toda la información de México y del mundo. Conocemos todos los ángulos de la noticia. Y te los presentamos estés donde estés. A todas horas, sin filtro, hablándote al chile. Habla bien al children. A ver, si saben cómo informo, ¿para qué me invitan? Aquí hablamos de ti sin disfraces. Te informamos desde el lugar de los hechos y en tiempo real. Porque sabemos que todo sucede aquí. Te sacaremos una sonrisa con lo mejor de la información. Hablaremos de todo. Pues ya sacaste las internacionales, ¿eh? ¿Las rusas? Las notas internacionales. En ADN 40 te escuchamos. Porque la noticia la vivimos todos. Y que tanto tú como yo somos parte de... Porque sabemos que la noticia la sentimos todos. La nueva forma de hacer periodismo está aquí. ADN 40, siempre conmigo. ADN 40, siempre conmigo. Información certera al momento. Contenidos hechos para ti. Periodismo veraz. ADN conmigo. Con Juan Pablo de Leo y Baitiare Mateos. Lunes a viernes a las 10 de la mañana. Por ADN 40. Siempre conmigo. Todo aquello que está haciendo noticia en México y el mundo. Podrás conocerlo y discutirlo con nosotros a través de ADN40.mx. Caos vehicular en circuito interior por un tráiler. Así arrancamos noticias ADN40.mx. ¿Puedes darle? ¿Arrancamos? Con Valentina Rodríguez, Romina Ramos, Ania Gómez, Carmen Sánchez y Daniel Jacobo. Estamos de vuelta en el sótano de la Biblioteca Lerdo de Tejada, celebrando los 95 años de la existencia de esta biblioteca, revisando algunos de los tesoros hemerográficos que conserva. Hemos estado aquí dándonos un festín con una serie de periódicos del siglo XIX. Todavía nos falta revisar, estos son los del 20. Nos falta revisar periódicos del siglo XX, pero todavía tenemos tiempo para seguir compartiendo con ustedes cómo eran los viejos periódicos, cómo se daban las noticias, las historias que hay alrededor de este periódico. A mí este periódico me encanta, este año es 1892. Es el periódico que fundó Filomeno Mata, hay una calle en el centro
que se llama Filomeno Mata, precisamente porque ahí estaba la redacción de este periódico. Y Filomeno Mata lo que quería era hacer un periódico que pudiera entrar a todos los hogares. Él quería hacer un periódico con recetas de cocina, con noticias de modas, con poemitas, cosas para las señoritas, para los niños, etcétera. Pero cuando Porfirio Díaz anunció que se iba a reelegir, Filomeno Mata dijo: en eso no habíamos quedado, usted hizo un plan, una revolución, que su postulado era no reelección, y yo no lo voy a apoyar. Fue el único periodista que se opuso en esos años a la reelección de Díaz. El resultado fue que fue a parar más de 50 veces a la prisión de Belén, que le decomisaron las prensas, que la gente decía: si usted anda buscando a Filomeno Mata, no se sabe dónde encontrarlo, si en la redacción o en la cárcel. Pasó 50 veces por la prisión, salió la última vez ya muy enfermo, a punto de morir, pero tuvo el gusto de que apenas salió, llevaba un mes que había caído la dictadura de Porfirio Díaz. Es decir, salió y al mes siguiente cayó la dictadura de Porfirio Díaz, de tal manera que Madero dijo, en honor de este gran periodista, por lo menos tuvo el privilegio de ver a su patria libre. Y ya viste esto aquí, Héctor, a propósito de lo que narras, dentro del sumario de lo que hay en este número, no hay entusiasmo por la reelección. Mira, justo, pero ya en 1892, pues es que empezaron, aquí todavía le faltaban a Porfirio Díaz 18 años, ¿no? Sí, se fue haciendo combativo el periódico y aquí colaboraban gentes como, por ejemplo, Belén Gutiérrez, que era una anarquista, ella colaboró en esta prensa y es un antecedente del feminismo en México. Entonces ella tiene, algunos artículos vienen aquí de ella. Y le llamaban el diario algunas de las primeras mujeres periodistas. De los frijoles, ¿no? El diario de los frijoles. Por las recetas de cocina que daba un menú. Cuando era bueno, digamos, cuando era un periódico todavía no era político y combativo, lo que daba era, publicaba un menú de lo que tú podías comer, entonces iba dando al día como posibilidades para que las señoritas o las señoras en su hogar prepararan esas cosas. Entonces le decían el diario de los frijoles. Y aquí se pueden sacar recetas de cocina del siglo XIX, entonces. Sería muy bien claro, hacerlas. Qué maravilla. Sería muy bien hacerlas un día, una comida con esas recetas, y el día en honor a don Filomeno. A ver, vamos a voltear. Aquí están hablando de cuando se están cubriendo 400 años del descubrimiento de América. Sí, por ahí lo vimos, 400 años de la llegada de Colón, ¿no? Bueno, aquí vemos los anuncios de ese tiempo: tónico oriental para el cabello, aromas nuevos que vienen de París. Por aquí, a ver. La publicidad de esa época. Sí, maravillosa. Hay un periódico, creo que es ya en siglo XX, que es creo que es Jueves de Excelsior o Revista de Revistas, no recuerdo, donde viene una publicidad de muebles y están el dibujo, dicen una familia feliz, el hogar feliz, y el tipo le está pegando a la esposa. Entonces, ahorita es políticamente incorrecto decir todo eso, ¿no? Y ponerlo, pero en esa época pues era lo normal. Así se trataba en esa época. No, pues sí, qué horror. Mire, Beca lo señalabas, aquí está precisamente el valor que tenía Filomeno Mata. Lo hemos olvidado, pero imagínate nada más, en medio de la dictadura, de la persecución más cruel contra el periodismo que se había dado o que se dio a lo largo de todo el siglo XIX, él tiene el valor de poner los nombres de los periodistas antireeleccionistas que están presos en la cárcel de Belén y darlo a conocer. ¿Sí? Y dice, deben ya recobrar su libertad. El gobierno nada tiene ya que temer. A ver, vamos a darle otro. Le damos. Y mira lo que decíamos, los poemas, ¿no? O sea, es increíble pensar, hoy ningún periódico se atrevería a poner un poema en primera plana. No, si acaso en la sección cultural. Cuanto más se conoce a la humanidad, amigo mío, hay más razón para ahuyentarla. Ha dicho un escritor misántropo, condenado por su especial temperamento a ver siempre el lado feo de las cosas. Me suena. A ver, ¿qué más? A ver si encontramos. ¿Le damos vuelta? Sí. Yo tengo entendido que aquí publicó Altamirano, publicaron muchas de las plumas. Creo que Vicente Rivapalacio. Rivapalacio fue uno de las personas que publicaban en este periódico. Monumento arqueológico. Pero es en Lima. Sí, no es aquí. Y es una sola columna, ¿no?
Eran 8 columnas. Sí, no, eran como... un texto. Ah, este es más amplio. Sí, eran como 3 o 4. Sí, como dice Jorge, pues todavía no se inventaba el periodismo moderno, todavía no se introducían los descansos para que el lector pudiera leer, los pase a tal página, y no las se imágenes. Con la continuidad de la noticia. En el periodismo moderno llevan un seguimiento del acontecimiento. Aquí era más bien como artículos de opinión. Eran más, como más la opinión del periodista, del editorialista, ¿no? Y el otro sería un seguimiento de la nota. Quizá cuando empiezan a dar como más seguimiento también es con la nota roja, ¿no? Cuando hay estos grandes casos que son casi novelescos, ahí sí día a día van dando cuenta de... La sección de reportazgos, es decir, pues lo que hoy sería las noticias de primera plana, acaban aquí en la página 3 y van contando pequeñas cosas, ¿no? Sobre un juicio. Homicidio. Homicidio perpetrado en la persona. Sí. La noche del 20 de abril. Okay. Pues aquí van contando el caso de cómo lo mataron y el juicio que le está siguiendo. Mira, aquí hablan de un artista notable, un F. Mendoza, joven pintor mexicano pensionado por la Academia de Bellas Artes. Bueno, pues cuando él... ¿Qué? No. ¿El Fistol del Diablo? Ah, sí. Cuadros de sociedad, El Fistol del Diablo, leyenda. No, pues que mira, qué maravilla. Qué maravilla. Pues había de todo, ¿no? Había para entretenerse, para ilustrarse, para informarse, para educarse, para reflexionar. Recetas de cocina. ¿Qué ganas dan de quedarse a leer esto? Aventuras de 4 mujeres y un loro. Muy bien. A ver, vamos a ver una más. ¿Una más? A ver, aquí al azar. Emilio Sola, sí, ahí nomás. El desastre, eran los folletines. Este es un buen ejemplo, voy a voltearlo con muchísimo cuidado, porque aparecían cada semana un capítulo de una novela, de manera que uno podía cortar y juntarlos y luego empastarlos, y era uno de las ofertas del folletín. Se llamaba... Pero esto es muy interesante porque es ¿no? Pues uno de los autores franceses más importantes de su época. O sea, no solo eran autores nacionales, sino que había traducciones, claro. ¿no? Es que siglo XIX. Ah, bueno, pues ya lo decíamos frente al gran clásico de la prensa del siglo XIX, el periódico editado por Ignacio Cumplido. Híjole, qué cosa. Bueno. Donde estaba la redacción de este periódico y pasa el Metrobús, imagínate nada más. Tiraron la redacción, ahí en Eje Central, y ahí pasa el autobús, no se llama el Metrobús, sí, el Metrobús. El trolebús, sí. El trolebús en sentido contrario, donde se editó esta joya que duró de 1845. Estamos viendo el primer ejemplar. Sí. Este es el día que apareció el periódico del siglo XIX y acabó en 1896. Así que todo el siglo XIX está contado en estas páginas. No, escogimos el 45 por azar, pero estamos muy cerca de haber encontrado cómo se leyó la invasión norteamericana de 1847, de 46, 47, 48. Cuando empieza la invasión de Estados Unidos por la que perdemos la mitad del territorio, este periódico se volvió un periódico absolutamente combativo. Decía, vámonos a la guerra todos, más vale morirse que vivir como esclavos. Y alentaban a los mexicanos a empuñar las armas. Aquí vemos el anuncio de una sastrería francesa, pues todo lo francés era... La calle de Espíritu Santo. Espíritu Santo es donde está el Casino Español. Espíritu Santo número 8. Ok, donde está el Casino Español es Isabel la Católica. Bueno, pues ahí estuvo. Enfrente de la iglesia. ¿Dice? Sí. Espíritu Santo número 8, enfrente de la iglesia. Habrá que ¿Será la profesa? Pues probablemente, ¿no? Bueno, pues venta de una fábrica para elaborar velas de sebo y de esperma. Eso en la calle de San Francisco y Callejón de Santa Clara. Pues era donde con lo que se iluminaba la gente en 1845 cuando llegaba la noche. Aquí está, mira, patriotismo. Por todas partes se advierten señales manifiestas del más puro patriotismo. Está México convulsionado, dividido en 2 bandos, viene la invasión, etcétera. Mira, imprenta de Ignacio Cumplido, 1845, calle de Rebeldes, número 2. Oye, aquí está muy bonito porque aquí te explican también dónde más lo puedes comprar. Dice que se publica todos los días a las 3 de la tarde, los
las suscripciones se reciben en esta capital, en la imprenta La Calle Rebelde número 2, en la Librería Mexicana y en la alacena de Don Antonio de la Torre, situadas en la esquina de los Portales de Mercaderes y Agustinos. Muy bien, a ver si ahora sí nos vamos a darle una vuelta, a ver si nos aparece Paino o nos aparece Guillermo Prieto. ¿Aquí está alguien? No, esta es una traducción. Es que también se comienzan a hacer las traducciones. Esto es un poema, creo, ¿no? Sí, un poema, sí, pero traducido del francés. Que funcionaba mucho a través de remitidos que iban enviando de distintos lugares de la República, distintas personas con las noticias. Era como se daba. ¿Más vuelta? Era como se daba por la aquí información. aparecerá. Sí, hombre, se nos ha negado hoy los escritores. Las hemerotecas son así, a veces te dan todo y a veces tienes que sufrir para... Mira, diligencias. La línea de diligencias de esta capital para el interior y Pachuca, que habían sido interrumpidas por tantos días a consecuencia de las ocurrencias políticas, 1845, se han restablecido en su curso acostumbrado desde el 8 de enero corriente, en que se verificarán su primer viaje después de la suspensión. Específico antivenéreo de Beltrán. Esta medicina que lleva 4 años de administrarse en toda la República y que se han palpado sus buenos efectos en todas las temperaturas, se halla a la venta en Durango, Guanajuato, Puebla, Veracruz, no faltando ninguna botella, la presente viñeta con mi firma y en la parte superior del colcho. Señor Beltrán. Aquí vienen muchos historiadores y hacen muchas historias sobre la publicidad, claro. Sobre todo en siglo XX, cuando vienen ya fotos, o bueno, dibujos sobre moda, le toman fotos a la moda de los 40, 50 y hacen estudios de cómo ha evolucionado el vestir en el país. Y muchos se dedican a ver también notas así como comerciales. No, y es que ha cambiado muchísimo lo que decíamos, ¿no? Aquí apenas hay algunas imágenes y ahora la publicidad sin imágenes no la podemos imaginar, ¿no? Pero aquí yo creo que lo interesante es que tenían que ser muy buenos escritores para llamar la atención, porque si no, no compraban el periódico, ¿no? Como no dependían de la imagen, pues tenían que tener un muy buen nivel de narrativa como para que la gente se clavara y siguiera comprando los periódicos. Era impresionante, cuenta Guillermo Prieto, cómo a donde llegaban estos periódicos, la gente se ponía, solamente había una persona que sabía leer, no todo el pueblo, no todas las... Entonces se ponían alrededor de una persona que, imagínate ese mundo, que comenzaba a leerles el periódico completo para que los que no sabían leer se enteraran. Le damos una vuelta más porque ya me están haciendo unas señas. Si no aparece Paino en esta, pues ya. Aquí es como puro texto y... No aparecen. ¿Quién está aquí? A ver, echemos otra a ver si lo logramos. ¿Una más? Una más. A ver si encontramos a aquí está, ya apareció alguien. Aquí estamos viendo la muerte del dramaturgo Fernando Calderón. No es fácil que expliquemos la sorpresa y dolor con que leemos en este momento en el Observatorio Zacatecano correspondiente al día 19 de 1845, la noticia verdaderamente lamentable del prematuro e inesperado fallecimiento del insigne poeta, del distinguido literato, del jurisconsulto, estudioso, del hombre bueno y amable, con cuyo nombre tenemos el pesar de encabezar este artículo. El dramaturgo Fernando Calderón, una obra que se llamaba Contigo pan y cebolla, es una de sus obras de teatro más conocidas. Mucha gente marcaba, ¿verdad? Sí, desafortunadamente muchos usuarios son irresponsables y marcan las notas. Muy bien, pues se nos vino el tiempo encima, se acabó. Todavía nos quedó uno, pero no, ya no tenemos tiempo. Bueno. Pero te propongo que nos veamos aquí dentro de 8 días para continuar viendo lo que nos faltó del siglo XIX y para echarnos... No, y del 20. Esta selección va a ser deliciosa porque tenemos el primer día que se publicó la prensa, el primer día que se publicó el Universal, el Esto, Excelsior y algún otro. Y algunas noticias así importantes, como por ejemplo lo de Hiroshima, el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, la caída del muro de Berlín. El día que el hombre llegó a la luna. Bueno, pues vamos a ver cómo se contaron esas cosas, así es que tenemos bastante chamba para la siguiente semana. ¿Nos recibes aquí dentro de 8 días? Pues cómo te agradezco. No, pues de que gracias por venir. Beca. Gracias, Héctor. Espero que haya disfrutado este recorrido por el fondo reservado de la Biblioteca Lerdo. Nos vemos, sígasela pasando bien. Nos vemos la próxima semana, ya lo sabe usted, aquí.